verificar la grabación. Listo, perfecto. Entonces, cuando quieras, Luis, puedes arrancar. Perfecto, listo, muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación a presentar en este seminario. Quisiera comentar, primero hago un disclosure, aunque se supone que hablamos el mismo idioma, porque se supone que hablamos español, a veces ciertas expresiones y ciertas palabras que regularmente serían bien escuchadas en México, pudieran tener una connotación diferente en Colombia y para colegas de otros países que hablan español, ¿no? Entonces, nunca en una presentación digo algo indebido, inclusive en casa lo digo, pero quiero hacer la aclaración. Si de repente hay algo que ustedes escuchan mal, pues no fue mi intención, ¿no? Dicho ese disclosure, entonces, bueno, pues quisiera presentarles estos resultados de un proyecto de investigación que está en segunda vuelta de Revise and Resubmit en Group and Organization Management, que es un buen journal. Y este trabajo lo hago en colaboración con mis colegas David Weir y Laura Stanley, los dos de la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte. David tiene más de 30 años haciendo investigación en ética del trabajo, yo más o menos 20. Y mi colega y gran amigo Luis González Fernández de la Universidad de Salamanca, que en teoría se iba a unir también a la presentación, según me dijo el día de ayer. ¿De acuerdo? Bueno. Creo que está por ahí ya, Luis. Ya te Ya está ahí, conectaste. perfecto. Bueno, pues ya está aquí. Si ven que dice Luis González, bueno, pues es justo mi amigo y coautor en este artículo. Bien, antes que nada quisiera clarificar, para empezar, tengo relativamente poco tiempo, entonces quisiera hablar de lo que es ética del trabajo, ¿no? La versión moderna, contemporánea de lo que es ética del trabajo. Seguramente muchos de ustedes guardan en su mente la nomenclatura anterior y de hace muchos años que se llamaba ética protestante del trabajo, ¿no? Seguramente les sonará que data desde 1896 de la época de Weber, ¿no? Hoy por hoy entendemos como ética del trabajo como una gran orientación, un conjunto de valores, un conjunto de creencias de la persona sobre la importancia que reviste el trabajo en su actividad de vida. O sea, qué importancia tiene el trabajo en sí, no mi puesto actual, no mi empresa, el trabajo como actividad de vida. Entonces, como si fuera la malabarista que tengo mi familia, mi trabajo, mis amigos, el deporte, para algunos su iglesia o alguna actividad altruista, yo tengo varias pelotas que tengo que estar malabareando y entonces el punto es qué importancia tiene dentro de ese abanico de actividades el trabajo en mi vida. Entonces, la gran orientación que yo tengo hacia el trabajo, y si yo tengo doy una relevancia al trabajo en mi vida, pues se referiría a que yo tengo una ética del trabajo alta. Específicamente, por ejemplo, en la literatura anglosajona y particularmente en Estados Unidos por la influencia de McClelland, se habla mucho de que la orientación, o sea, que la ética del trabajo surge del proceso de socialización del niño o la niña que desde casa ve una serie de conductas, ve una tradición, ve una importancia que los padres le dan al trabajo, ¿no? Y en esta proceso de socialización de la niña o del niño, bueno, pues se empieza a crear una percepción del trabajo, ¿no? Entre otras percepciones, el hecho de que se tiene la creencia de que trabajando duro no va a haber una meta que se me ponga enfrente que yo no pueda resolver. También el hecho de que si yo soy una persona muy trabajadora, socialmente voy a ser muy bien vista, a diferencia de la persona que ni estudia ni trabaja, los conocidos ninis, que no importa que estemos hablando de Alemania, Holanda, Colombia, México, Venezuela, regularmente los ninis son mal vistos por la sociedad. Entonces, el trabajo dignifica a la persona, el trabajo me hace ver una persona de bien, y si yo soy una persona muy trabajadora, voy a ser vista socialmente como alguien positivo. Y por otro lado, también la creencia de que trabajando arduamente no hay meta ni hay obstáculo que no se pueda librar satisfactoriamente. ¿Ok? Bueno, con esto quisiera desmitificar, bueno, no lo hago yo, sino que lo hace Forham en algún momento, de que esa creencia que ustedes tuviesen de ética protestante del trabajo, pues queda un poquito atrás, ¿no? Porque así como en su momento se dijo que el imperio
el Holy, el imperio sagrado romano, ¿no? Pues ni tenía nada de sagrado, ni tenía nada de romano puro, ni tampoco era un imperio, ¿no? Entonces, en ese sentido, hoy hablamos no de ética protestante del trabajo, simplemente como ética de trabajo, y nos referimos al conjunto de valores y creencias específicamente orientadas a la importancia y relevancia que tiene el trabajo en la vida de las personas. Déjenme nada más ver, creo que vamos por buen camino, ¿sí? Perfecto. Entonces, sigo adelante y continuamos. Entonces, en el 2002 se publica en Journal of Vocational Behavior un artículo encabezado por un equipo liderado en Estados Unidos por David Weir. Miller era su estudiante de doctorado. Y entonces hicieron una revisión exhaustiva de la literatura de ética del trabajo hacia el momento. Estoy hablando, la revisión la hicieron hacia 1998, el artículo se publica en el 2002. Y entonces se recogió todo lo que existía en la literatura y todas las corrientes de ética del trabajo. Entonces es la primera vez que se propone a la ética del trabajo como un constructo secular que no está asociado específicamente a una religión, como en el pasado, que estaba asociado a la religión protestante, y que pues se asume que, por ejemplo, pues los coreanos y los chinos pues, no son protestantes, y es gente para quienes el trabajo es extraordinariamente algo muy importante, ¿no? Y también lo más relevante es que se propone un constructo multidimensional sobre la ética del trabajo, y no solo el constructo en sí, sino que también se propone una herramienta de medición para poder operacionalizar las 7 dimensiones propuestas por este modelo. Entonces, el modelo propone las 7 dimensiones de la ética del trabajo que ustedes ven. En esencia, la primera dimensión es la centralidad hacia el trabajo, que ya la había explicado, es la importancia que tiene el trabajo en la vida de la persona, considerando otras actividades en su vida, qué tan central es, qué tan importante es con respecto a otras actividades. Autoconfianza, que es la creencia, el conjunto de actitudes que señalan que yo, en la medida que soy una persona trabajadora, independiente, no hay reto que se me ponga enfrente que yo no pueda sacar adelante. Por otro lado, también la creencia de que, pues si yo en la sociedad soy visto como una persona trabajadora, que salgo muy temprano, regreso tarde y soy una persona que me tomo el trabajo muy en serio, voy a ser visto en la sociedad como una persona de bien, una persona positiva. Y justo llego a una de las dimensiones que siempre causan mucho ruido, ¿no? Si leisure, si lo traducamos como esparcimiento, tiene que ver con la ética del trabajo, ¿no? Entonces, bueno, en algún momento se llegó a criticar porque decían que era como la antiética del trabajo, ¿no? Porque es exactamente lo contrario. Pero realmente no, porque la filosofía principal, aparte de esto, es que si ustedes se ponen a pensar entre las sociedades que se caracterizan porque la gente se toma muy en serio su trabajo, por ejemplo, pensando en los alemanes o pensando en los europeos del norte, ellos, por ejemplo, si ustedes se paran o llegan a una ciudad mediana en Alemania un domingo, se darán cuenta que todo está absolutamente cerrado y que cuando la gente dice cerramos a las 6, cerramos a las 6. La creencia es que si tú quieres ser una persona trabajadora, si tú quieres ser una persona productiva, necesariamente tienes que tener espacios muy claros de esparcimiento justo para reponer las energías y poder ser una persona muy productiva. Entonces, en la medida de que tú te das tus descansos formales, eso te va a permitir ser una persona que pueda trabajar y pueda ser altamente productiva cuanto desempeño en su trabajo. Entonces, este es el sentido del por qué esta dimensión se recoge en este constructo, en este modelo multidimensional. Y la otra también suena a veces hace un poco de ruido, ¿no? ¿Por qué moralidad está contemplada en el modelo de ética de trabajo? Bueno, porque esto tradicional, hablando de la gente que trabaja en pequeñas comunidades, aquellos empresarios, aquellos profesionistas independientes, de los cuales hay miles en América Latina, y eso por favor pónganse a pensar, no piensen en las grandes empresas, sino que pónganse a pensar en los millones de emprendedores que tenemos en América Latina.
Aquellos emprendedores que son hombres o mujeres empresa, en la medida de que son reconocidos como personas éticas, transparentes, eso genera que la gente quiera hacer más negocios con ellos, que sean más reconocidos como personas con las que puedes hacer transacciones económicas y por lo mismo, pues esto te va a generar más trabajo. Entonces, si tú quieres atraer trabajo, si tú quieres trabajar mucho, tienes que comportarte éticamente bien, porque eso va a generar que tengas más trabajo por hacer, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el enfoque de gratificación a largo plazo. Esta dimensión se refiere a la creencia clara de las personas que mientras yo pueda y tenga la fuerza física para poder trabajar arduamente, lo voy a hacer de cara a que cuando llegue una edad madura de 60 años o más, dependiendo de cuál es la edad de jubilación, yo pueda tener una tranquilidad económica, pueda tener el bienestar de haberme hecho de ciertos bienes que me permiten vivir cómodamente. Entonces, yo trabajo mucho y ahorro con miras a que cuando llegue a una edad mayor, yo tenga la tranquilidad de tener una solidez financiera y cierto patrimonio que me permita vivir cómodamente. ¿Ok? Y por último, algo que tiene que ver con la ética del trabajo es la creencia de que no hay cosa más miserable en la vida que perder el tiempo, ¿no? O sea, no hay cosa más terrible que perder el tiempo, específicamente. Y a eso se refiere la dimensión de tiempo perdido, ¿no? Wasted time. Ok, con esto termino la descripción del modelo multidimensional de ética del trabajo que fue creado y publicado en el 2002 y que hemos usado como marco de referencia, no solo para el estudio que les voy a presentar hoy, sino también para otros estudios que hemos realizado. Y aquí no sé si haya alguna inquietud, duda, aclaración que requieran. Creo que no. Muy bien. Pues entonces seguimos. De acuerdo. Entonces, por ejemplo, y aquí ya empiezo a entrar en materia de nuestra preocupación actual, se han hecho, a partir de la aparición de este modelo, se han hecho diversos estudios para hacer comparaciones entre grupos, entre culturas, entre conglomerados. Específicamente, por ejemplo, en una investigación en el 2010, se hace un análisis sobre diferencias generacionales en Estados Unidos, ¿no? Es decir, en esta premisa de que hay grandes diferencias generacionales entre los empleados en una sociedad como Estados Unidos. Este estudio buscó ver si en realidad los valores, o sea, las dimensiones de la ética del trabajo que ustedes acaban de ver, había grandes diferencias entre trabajadores que eran millennials, baby boomers y tradicionalistas. Si entre estos habría grandes diferencias, ¿no? Al igual que muchos otros estudios que son recogidos en un metaanálisis publicado en el 2013 en Journal of Business and Psychology, que es un metaanálisis sobre si existen o no grandes diferencias entre las principales actitudes y valores de distintas generaciones. La conclusión fue que no existen tales grandes diferencias que suelen decir los despiadados consultores que venden sus servicios y que generan un mercado de 1.400 millones de dólares en Estados Unidos. El resultado es que en realidad en las principales actitudes y valores como la ética del trabajo, como el compromiso, como la satisfacción, como la intención de abandono, no se han descubierto realmente grandes diferencias entre gente de distintas generaciones. Nosotros hicimos un estudio publicado en el 2007 en Educational and Psychological Measurement, en donde usando estudiantes de MBA, para que fueran comparando peras con peras y manzanas con manzanas, o sea, comparando estudiantes de MBA que son muy comparables en cualquier parte del planeta, comparamos sus dimensiones de ética del trabajo entre México, Corea y Estados Unidos. Y encontramos grandes similitudes entre México y Estados Unidos, pero grandes diferencias entre México y Estados Unidos como un clúster contra Corea específicamente. Ahí encontramos diferencias importantes. Y por ejemplo, gente del mismo equipo de investigación ha hecho estudios para ver si hay diferencias en la ética de trabajo en hombres y mujeres en una gran muestra de colaboradores en Estados Unidos. En ese sentido, bueno, a lo mejor muchos de ustedes no están familiarizados con los 5 grandes factores de la personalidad que usamos en management, no nada más en psicología organizacional, comportamiento organizacional en general. Y entonces, por ejemplo, pues aquí hay un estudio que recogía muestras de
estudiantes, no estudiantes, trabajadores y gente que está haciendo un MBA, y correlacionaban los 5 grandes factores de la personalidad, es decir, estamos hablando de extraversión, afabilidad, apertura a la experiencia, estamos hablando de escrupulosidad, conscientiousness, y de estabilidad emocional, del cual se hablaba antes como neuroticismo, ¿no? Entonces aquí tenemos una matriz de correlaciones que justo nos habla de las correlaciones existentes entre los 5 grandes factores de personalidad y las 7 dimensiones de la ética del trabajo. Por ejemplo, particularmente la dimensión de moralidad y ética era la que presentaba un mayor número de correlaciones estadísticamente significativas, ¿no? Independientemente si eran estudiantes, si eran gente que trabajaba formalmente o que estudiaba y trabajaba. La cuestión es que todos estos estudios se hacen a nivel de considerar a la variable, a las variables, a las 7 dimensiones de la ética del trabajo como el foco de análisis. ¿Okay? Por ejemplo, aquí, comparar las 7 dimensiones en 3 generaciones diferentes. Comparar las 7 dimensiones entre los white collars, MBAs de 3 países diferentes. Contrastar las 7 dimensiones entre hombres y mujeres en una gran población heterogénea de Estados Unidos. Y, por ejemplo, correlacionar los 5 factores de la personalidad contra las 7 dimensiones de la ética del trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay un enfoque mucho más moderno que es tratar de considerar conglomerados y ver las relaciones de esos conglomerados. Específicamente tenemos 2 grandes enfoques. El enfoque basado en la variable, que es prácticamente casi todo lo que hacemos, contra el enfoque variado en la persona. Entonces, por ejemplo, de los estudios que les comenté ahora previamente, de estos 4, pues obviamente aquí se consideran en esencia las 7 dimensiones y vemos si hay diferencias entre hombres y mujeres, entre coreanos, mexicanos y estadounidenses, y se asume que todos los individuos en la muestra son extraídos y que las muestras son perfectamente homogéneas. Entonces se asume que estas relaciones que encontramos aquí aplican exactamente para los 253 empleados y que estas diferencias que encontramos aplican para todos los que están exactamente en la muestra. Y ese es el enfoque que tiene el enfoque centrado en las variables. Sin embargo, hay un enfoque más moderno, que es el enfoque basado en la persona, en donde justo se tratan de identificar perfiles dentro de la población que guardan una gran similitud y centrarnos más en encontrar 3 o 4, 5 perfiles y ver que esas relaciones con otras variables son diferentes atendiendo a los perfiles de las personas que buscamos. Y no los enfoques clásicos de hombres, mujeres, sino por la combinación de variables. Lo voy a explicar de una manera en un caso muy puntual. De otro estudio que hicimos hace relativamente poco. Tuvimos hace algunos años la oportunidad única de que estábamos aplicando un estudio para ver qué pasaba con el empowerment y el compromiso de los empleados en una planta de Empresas Polar en Venezuela, específicamente en Caracas, a 30 kilómetros de Caracas. Y entonces fuimos a medir compromiso organizacional, fuimos a medir empowerment, porque queríamos ver qué pasaba mientras la empresa implantaba un sistema de mejora continua y vamos a hacer mediciones cada 6 meses. Pero resulta ser que entre la primera medición de enero del 2009 y la segunda medición de julio de 2009, hubo una hecatombe en Venezuela, porque fue cuando el precio internacional del petróleo cayó de 147 a $45 por barril. Entonces, Chávez lanzó toda una iniciativa para controlar los precios de todas las empresas en el sector alimenticio, y todos los empezados en el sector alimenticio dijeron, bueno, nos van a llevar todos a la quiebra esta iniciativa. Entonces Chávez mandó al ejército a varias de las plantas más grandes del sector alimenticio para que controlaran todo lo que entraba y todo lo que salía, para que no hubiera acaparamientos. Pero bueno, para nuestra inmensa fortuna, tuvimos la posibilidad de medir empowerment y compromiso en los empleados de esta planta antes y después
de la amenaza en cadena nacional. Chávez a las 9 de la noche con su Consejo de Ministros, viéndolo todo Venezuela, amenaza a Lorenzo Mendoza, CEO de Empresas en Polar, con nacionalizarle todas las plantas de la Polar. Palabras textuales fue lo que le dijo. Entonces, lo que fue maravilloso para nosotros fue tratar de ver qué pasaba con los empleados antes y después de la amenaza. Exactamente como si se lo hubiésemos pedido a Chávez, lo hace 3 meses exactamente después de que medimos la primera vez y luego pudimos ir a medir 3 meses después, ¿no? Entonces, bajo el enfoque clásico centrado en la variable, pues simplemente hubiera sido tan sencillo o fue tan sencillo como medir enero del 2009 contra julio de 2009, medimos compromiso efectivo, estoy porque quiero estar, mido compromiso continuo, estoy porque me conviene estar, y mido compromiso normativo, permanezco en la empresa porque siento la obligación moral de estar. Y decimos, bueno, lo medimos antes y después, y lo único que encontramos es que había diferencias estadísticamente significativas en el compromiso efectivo, aumentó, y la diferencia es estadísticamente significativa, y también aumentó la dimensión normativa. La gente no solo quería estar más, sino la gente sentía una mayor obligación moral de estar en general. Y no encontramos diferencias estadísticamente en el compromiso continuo. Esa sería la historia clásica centrada en la variable. Pero si nos centramos en los individuos, es decir, la combinación de los individuos con sus puntuaciones a afectivo, continuo, normativo, el modelo de compromiso dice que todos nosotros siempre estamos en un constante dinamismo entre el sentimiento de que queremos estar en nuestra empresa porque la queremos, porque nos conviene estar y porque sentimos la obligación moral de estar. Entonces es un modelo dinámico que hace que estas dimensiones no sean estáticas, sino que estén cambiando, y que la mejor forma de verla sería la conjunción de las tres, cómo actúan simultáneamente. Bajo ese escenario, bueno, pues experimentalmente se ha visto que existen estos posibles perfiles considerando estas tres dimensiones. Son las posibles combinaciones, son todas las posibles combinaciones. Estas, si bien son posibles, rara vez aparecen empíricamente, y las que regularmente aparecen en la literatura son las 5 que ustedes ven arriba. ¿Qué es lo interesante? Para que vean cuando usamos esta metodología, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de esta planta en Venezuela, en la primera recogida de datos solo encontramos 2 perfiles. Los empleados que salían altas en las 3 dimensiones, o sea, que sus puntuaciones en las 3 dimensiones del compromiso eran muy altas con respecto a la media de la población de la empresa, o la media de la empresa. Y por otro lado, que los empleados salían muy bajos en las 3 dimensiones. O sea, estaban totalmente comprometidos o no estaban comprometidos. Pero curiosamente, cuando hacemos la segunda recogida de datos tras la amenaza de Chávez, vemos que permanecen estos 2 perfiles, o sea, sigue habiendo empleados con un amor puro, diáfano e intenso en las 3 dimensiones, gente que no estaba comprometida con la empresa, pero aparecen 2 nuevos perfiles. Gente en quien domina el sentimiento de que sigo aquí porque me conviene estar, y gente que le crece el amor puro y diáfano hacia la empresa y sigue en la compañía porque le gusta estar en esa empresa. Entonces, vean ustedes qué interesante, ¿no? De la simpleza de simplemente decir, bueno, pues encontramos que hay diferencias significativas en el afectivo y en el normativo, y se incrementó, y no encontramos nada en el normativo, que pues, está bien, y que a encontrar estas diferencias. ¿Por qué? Porque, como les dije, antes de la amenaza de Chávez solo había de 2, los totalmente comprometidos y los no comprometidos, pero tras la amenaza de Chávez en cadena nacional de que iba a nacionalizar todas las plantas de la Polar, aparecen estos 2 perfiles. La gente que tiene un perfil con una mayor orientación al que quiero estar aquí porque me conviene estar, y estoy aquí porque quiero estar. Entonces eso nos lleva a identificar, a ver, ¿cómo es posible que gente que estaba totalmente comprometida con la empresa, o sea, que amaba a la empresa por todos los frentes, de repente se va a un perfil en donde ya simplemente sigo aquí porque me conviene estar? Se me perdió el amor en cosa de 3 meses. Mi amor se convirtió en algo totalmente material e instrumental. O bien que el amor del empleado se purifique. Entonces, bueno, no me voy a detener, pero aquí lo interesante es analizar, gracias a estos perfiles, cuál es el perfil sociodemográfico de la gente que, de haber estando totalmente comprometida, se va al lado oscuro
de que ahora solo me ata lo material instrumental y quienes purifican su amor, ¿no? Hacia la organización. Y por otro lado, también poder analizar quienes que no estaban nada comprometidos con la empresa, la amenaza de Chávez con nacionalizar todas las instalaciones de Polar en Venezuela. Hay gente que de no estar nada comprometido, les surge el amor y les crece el amor y se vuelven grandes fans de su compañía, y por el contrario, gente que convierte su amor simplemente en algo material instrumental. Entonces, era muy interesante analizar cuál es el perfil sociodemográfico de esta gente que se transiciona de esta forma. Esto es de las grandes ventajas que nos da el enfoque centrado en la persona y no centrado en las variables. Si hubiera sido esto centrado en las variables, repito, el estudio hubiera sido tan aburrido y sin mayores consecuencias que esto, que no te sirve absolutamente para nada en el contexto de recursos humanos. Quizás un poco, ¿no? Pero cuando tienes este poder, entiendes mucho más qué está pasando con cierto tipo de gente en tu empresa, en quién tienes que cuidar más, a quién debes de poner más atención. Eso es lo que te ayuda este enfoque centrado en la persona. Entonces, visto eso, pues entonces dijimos de esa experiencia, y dado que nos queda claro que las 7 dimensiones de la ética del trabajo también están en constante dinamismo, sería muy interesante identificar si utilizando la técnica de perfiles latentes, de análisis de perfiles latentes, latent profile analysis, podemos encontrar perfiles de empleados que tengan sentido, como lo que sucede con el compromiso organizacional. Y por otro lado, ver si existe replicabilidad, si existe similitud o si son muy diferentes esos perfiles cuando comparamos empleados en México y en Estados Unidos. ¿Okay? Lo primero que hicimos, la verdad, fue en México y después lo replicamos en Estados Unidos. La historia aquí no es como siempre. Aquí, por fortuna, empezamos en México y luego dijimos, bueno, pues hay una muestra grande en Estados Unidos, ¿por qué no lo replicamos a ver qué pasa, no? Entonces, lo que usamos, como les decía, el modelo multifacético de la ética del trabajo propone 7 dimensiones y hay una herramienta, hay un test con 28 ítems, la versión corta, que la tenemos tanto en inglés como en español, que la hemos usado en varios estudios, en donde tenemos 4 ítems por preguntas, que nos permite evaluar la ética del trabajo. Aquí específicamente, bueno, pues está el cuestionario para que vean algunas preguntas, ¿no? Obviamente esto lo hicimos en Qualtrics, pero aquí está una referencia, ¿no? De cómo son las preguntas del cuestionario. Aquí está en un formato feo, en realidad, pues lo que hicimos fue ponerlo bonito en Qualtrics, ¿de acuerdo? Entonces, en México usamos inicialmente una muestra de 692 empleados que laboran en la compañía de seguros más grande de México, con operación a nivel nacional. Aquí tenemos datos específicos de la muestra. Y una cosa que quisiera destacar, porque lo comentaré al final, la recogida de datos de México la hicimos exactamente en febrero del 2020, finales de febrero del 2020. Es decir, exactamente 15 días antes de que se diera el confinamiento en las empresas en México particularmente. No sé exactamente cuándo fue en Colombia, pero aquí, bueno, cerramos el 15 de marzo. Y aquí están las características muestrales de Estados Unidos. Esta fue una muestra mucho más grande, de 2.440 empleados, porque usamos datos de archival, como se dice en inglés, recogidos de distintos estudios de 1997 a 2003, con una muestra que contemplaba tanto alumnos como no alumnos, estudiantes universitarios, que al final del camino, como ustedes saben, en Estados Unidos es rarísimo el estudiante universitario que no trabaje tiempo parcial. Prácticamente todos trabajan tiempo parcial, entonces realmente todos son empleados. 56% de hombres con una edad media de 25, y aquí tienen ustedes la composición de la muestra desde el punto de vista de origen étnico. ¿De acuerdo? Bien. Y vamos a lo que para muchos es un dolor de cabeza, ¿no? Bueno, la cuestión es que esta técnica, quiero decir, no es como el cluster análisis tradicional, ¿no? No es un cluster análisis en donde va analizando y va identificando grupos, en donde trata de detectar que en esos grupos la varianza hacia adentro del grupo sea pequeña y la varianza entre esos grupos sea alta, y entonces te puede identificar 2, 3 o 4 clusters. Es una metodología muchísimo más sofisticada que lo que estima
es que cada uno de los integrantes de los 700, de los 2500 de la muestra, ¿cuál es la probabilidad de que cada uno de ellos sea clasificado al perfil 1, perfil 2, perfil 3, perfil N? Entonces, cada individuo en la muestra tiene un porcentaje de probabilidad de ser asignado a los N perfiles que surjan. Y lo ideal literalmente, es que si surgen 4 perfiles, este sujeto tenga una probabilidad muy alta de aparecer en el perfil 2, digamos del 80% para arriba o del 90% para arriba, y en los otros 3 que tenga una probabilidad muy baja del 2, 3 o 0.5%. Eso es lo ideal, ¿no? O sea, es una buena configuración cuando todos los casos de tu muestra tienen ese comportamiento, una muy alta probabilidad de ser asignado a uno de los N perfiles extraídos y muy baja o nula, bueno, muy baja de pertenecer a los siguientes. Esta es la esencia de este método que se llama análisis latentes, análisis de perfiles latentes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, no voy a entrar en minucias, pero lo que les puedo decir es que lo que se busca es que normalmente es un poco como el análisis factorial confirmatorio, que tenemos un conjunto de índices y vemos la combinación de varios índices para tomar una decisión. Una cosa muy parecida, ¿no? Entonces, por ejemplo, que es el AIC, BIC y SABIC, se espera que sean, mientras más pequeños, mejor, específicamente. Y los dos que se revisan mucho en la literatura es el de entropía, que se espera que mientras más alto el índice sea mayor a 0.800, significa que la calidad de la clasificación es mejor. Y también lo que les comentaba, ¿no? Que una vez que ya fueron extraídos los perfiles, los sujetos sean asignados a uno de los N perfiles con una alta probabilidad y a los otros muy bajo, ¿no? Que es a lo que se llama probabilidad posterior. Entonces, lo ideal es que las probabilidades posteriores sean superiores a 0.900. Entonces, por ejemplo, en el caso de la muestra México, si ven ustedes, la configuración se empieza igual que en otros métodos, ¿no? de análisis factorial confirmatorio. Vamos sumando restricciones y aquí vamos proponiendo distintas configuraciones con 1, 2, 3 perfiles. Y, por ejemplo, aquí como podrán ver ustedes, de la configuración de 3 perfiles a la configuración de 4 perfiles, hay una caída significativa en la entropía. Entonces, tú buscas que la entropía sea alta, y aquí hay una caída significativa de la entropía. Tú buscas que la entropía sea superior a 0.800 y buscas que las probabilidades posteriores sean superiores a 900. Entonces, por ejemplo, en este caso, la configuración ideal, la configuración más importante es 3 perfiles, es la que mejor se ajusta a los datos, por llamarlo así, y entonces nos da una buena entropía, una buena calidad de clasificación y nos da una buena probabilidad posterior. Entonces, determinada que la mejor configuración es la de 3 perfiles, bueno, pues se configuran los perfiles. Lo que tenemos aquí es la media de toda la muestra para las puntuaciones de las 7 dimensiones de ética del trabajo. Aquí tenemos media desviación estándar arriba, una desviación estándar arriba, media desviación estándar abajo, una desviación estándar abajo. Entonces, por ejemplo, detectamos que de los 3 perfiles que surgían, la combinación de puntuaciones del primer perfil, como podrán ver ustedes, se caracteriza porque prácticamente en todas las dimensiones, excepto leisure, que está a nivel de la media, en todas las demás, los sujetos que están en este primer perfil, todos puntúan prácticamente por arriba de una desviación estándar con respecto a toda la población de México, ¿no? A toda nuestra muestra México, mejor dicho. Con excepción de que se está rayando una desviación estándar superior, pues la única diferencia. Con todos los demás son muy superiores. Entonces, dado que aquí claramente los sujetos puntúan alto sobre todas las dimensiones de ética del trabajo, a este perfil lo denominamos vivir para trabajar. Vivir para trabajar, fue el nombre que lo bautizamos. Eso es un privilegio de quien encuentra los perfiles como las constelaciones y los huracanes. Bueno, pues nosotros decidimos ponerlo vivir para trabajar, claramente por esta tendencia. Después encontramos otro perfil
en donde, como podrán ver, las puntuaciones de los sujetos en este perfil, pues eran bastante bajas, pero no dramáticamente bajas. Estaban entre la media y una desviación estándar por abajo. O sea, ven al trabajo medio mal, pero no como una maldición. Por eso fue que le decidimos llamar a este perfil Trabajo para Vivir. Y posteriormente nos encontramos con el tercer perfil, en donde ahí sí dramáticamente todos los individuos puntúan muy, pero muy por abajo todas las dimensiones de la ética del trabajo, excepto leisure, que está por arriba de la media. Entonces, justo le llamamos el trabajo como un mal necesario. Estos fueron los tres perfiles que encontramos en México. Y bueno, pues esto nos encantó porque el gran objetivo era tratar de identificar, si podíamos identificar perfiles, pero sobre todo perfiles que diera sentido a la investigación, ¿no? Entonces, si tú dices, podremos clasificar a la gente en tres grandes perfiles: los que viven para trabajar, los que trabajan para vivir y los que ven al trabajo como un mal necesario. Así de sencillo, ¿no? Pues dices, suena muy bien, ¿no? Pero ¿qué tan replicable es esto? Entonces, por eso decíamos, bueno, tenemos una gran muestra, mis colegas en Estados Unidos tienen una gran muestra recogida de varios años de investigación, pues vamos a contrastar, ¿no? A ver qué pasa. Y además, ahí, pues, no es una muestra actual, sino que fue una muestra recogida ya hace algunos años y durante varios años. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Corrimos el método y tuvimos más o menos la misma historia, ¿no? Ahora voy con una pregunta, ¿no? Encontramos lo mismo, ¿no? Que la configuración que mejor representaba o ajustaba los datos era la de tres perfiles, exactamente la de tres perfiles. Y entonces volvió a pasar algo muy parecido, ¿no? Teníamos un perfil en donde los sujetos puntuaban por arriba de una desviación estándar, a lo que llamamos vivir para trabajar, y luego tuvimos el otro perfil de trabajo para vivir y nuestro tercer perfil de trabajo como un mal necesario. Ahora sí, perdón. Entonces, como podrán ver, en una primera instancia encontramos que había una gran parecido en el número de perfiles, y además cuando veíamos la configuración de los perfiles se parecían. Andrés, por favor. Luis, muchísimas gracias por la presentación y qué pena interrumpir ahí la mitad de la presentación, eh, pero me pareció interesante el tema del leisure, como que no está de alguna manera en unas mismas direcciones que todas las otras dimensiones del trabajo, ¿sí? Entonces, digamos, sugiere uno que la dinámica de descanso, si se puede entender de esta manera, es muy distinta a la dinámica de trabajo. O sea, no es un opuesto, sino está en otra dimensión, uno. Y que es como lo que mi interpretación, sin embargo, me gustaría saber qué encontraron allí, qué han reflexionado particularmente de esta dimensión. Sí, o sea, de hecho, lo que decíamos, ¿no? El esparcimiento es necesario para ser un buen empleado, pero con su dosis normal, ¿no? Entonces, lo que parece aquí es que aquellos que ven el trabajo como un mal necesario son justo los que los ven más allá de bueno, ¿no? No lo ven por la media, lo ven por arriba de la media, o sea que ellos quisieran tener mucho más esparcimiento que trabajar arduamente. Entonces, independientemente de la interpretación, esta interpretación que doy, lo que sí es un hecho con los datos es que el elemento que más ayuda a discriminar los perfiles es precisamente las puntuaciones en leisure, en esparcimiento. No sé si con esto respondí a tu pregunta. Okay. No, lo que entiendo por tu respuesta entonces es que ustedes siguen viéndolo como con una dinámica similar a la del trabajo, es decir, Exactamente, sí, descanso para trabajar más. sí, pero descanso para reponer fuerzas, no que el descanso sea Sí, lo más importante, ¿no? sí. Como lo es, por ejemplo, para la gente que ve el trabajo como un mal necesario, ¿no? O algunos en particular. Entonces, bueno, Gracias. muchas gracias. Justo para respetar el tiempo que tenía asignado, estoy casi por terminar. Entonces, bueno, pues aquí viene la clásica, ¿no? Bueno, ustedes lo investigaron, ustedes tienen los resultados y dicen, pues se parecen. Y habrá un crítico muy tiquismiquis que diga, pues yo no los veo tan parecidos, o sea, sí tienen un aire, pero pues así parecidos no es, ¿no? Entonces, bueno, es como casi alguien podría decir, ¿cómo me vas a decir que George Clooney y Jack Black
son iguales nada más porque toman expreso, ¿no? Entonces, pues tienes que ir a una prueba más en serio, ¿no? Y no simplemente la apreciación visual de la configuración de los perfiles. Entonces, el gran gurú que está en Canadá, Alexander Morin, que está en HC, él propuso una tecnología, una metodología en el 2006, que así, por ejemplo, como cuando nosotros queremos medir similitud de que estamos midiendo el mismo constructo en 2 o 3 grupos, ¿ok? Y utilizamos las 7 etapas que propone Vandenberg y Lance para medir invarianza factorial. De una manera similar también se aplica una metodología, en el sentido, si tienes exactamente el mismo número de perfiles y si la configuración de los perfiles es similar. Entonces, hablando de esto, digo, para no detenerme más, esta prueba, que es el state of the art para medir similitud entre perfiles, claramente nos dice que nosotros podemos decir que los perfiles son similares en cuanto a la similitud de los perfiles en cuanto a número de perfiles extraídos y que la configuración de los perfiles es similar entre los dos países. O sea, hay evidencia estadística de que podemos decir que a ese nivel de comparación son similares. Y solo para terminar, lo que les quiero comentar es que recientemente hicimos una segunda recogida de datos en México, porque quisimos ver qué pasaba con los perfiles que habíamos encontrado tras la pandemia, ¿no? Porque esto lo medimos en febrero del 2020 y entonces en junio del 2022 la gente de esta empresa estaba regresando nuevamente a oficinas. Entonces queríamos ver qué había pasado. Lo volvimos a medir, encontramos exactamente los mismos perfiles, se sometieron a las mismas pruebas de similitud, se encontró lo mismo. La gran diferenciación fue, esto es muy interesante y tiene mucho que ver con lo que hemos escuchado en la prensa de negocios especializada y no tan especializada. Lo que hemos encontrado es que la proporción de gente que había en veo al trabajo como un mal necesario se incrementó significativamente con el mismo personal. De haber sido el 6% que estaban en el veo el trabajo como un mal necesario, creció a un 12-14%. ¿Okay? Y, por ejemplo, la gente que vive para trabajar, eso sí, son leales, ¿no? Antes y después de la pandemia, la proporción de gente en ese perfil de vivo para trabajar sigue siendo la misma. Y la gente que trabaja para vivir decreció porcentualmente y ese porcentaje que decreció se transfirió al perfil veo el trabajo como un mal necesario. Bueno, y colorín colorado, este cuento se ha acabado, son las 12:50. No sé si hubiese alguna pregunta adicional. No, abrimos el espacio. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo tengo una y estoy pensando, claro, tú dijiste el tema de las generaciones, este tema de ética al trabajo no hay mucha diferencia, pero yo empiezo a percibir, y tal vez de manera muy anecdótica, que las personas que son más jóvenes tienden a valorar más el tema de la experiencia, las experiencias de la vida, digamos, y el trabajo es como otra experiencia más. Entonces, si no es una experiencia satisfactoria, me voy y busco otro trabajo, ¿cierto? Y busco como más ese tema de experiencias. Claro, estas son personas que apenas están entrando, digamos, desde mi percepción, en masa, digamos, a la fuerza laboral. Entonces, me parece muy interesante esto porque claramente la percepción hacia el trabajo y el trabajo como el medio para lograr los fines de la vida van cambiando, por supuesto, a medida que uno va avanzando en edad. Pero quería saber si esto es algo que ustedes piensan que podría cambiar en el futuro, por ejemplo, este tema de los perfiles, de cómo se ve el trabajo con el tema experiencial, ¿cómo lo ven ustedes ahí? Mira, no lo volvimos a medir, pero lo que sí encontramos en la primera recogida del 2020 exactamente, fue que no había diferencias tampoco básicamente las únicas diferencias que encontramos, las únicas diferencias que encontramos fue que veíamos diferencia en la parte de delay of gratification. Y curiosamente, la gente más joven en la muestra de colaboradores
eran los que le daban más importancia a la gratificación a largo plazo, ¿no? Porque en esencia lo que estaban viendo ellos era que por el sistema de pensiones, la gente de mayor edad tenía garantizada su pensión de retiro, ¿no? Por un monto fijo conocido, pero la gente más joven como ellos tenían un escenario muy desfavorable hacia el futuro y entonces ellos tenían que pensar más en trabajar y ahorrar para que justo cuando alcancen la edad de jubilación puedan tener una pensión digna, cosa que sus antecesores la tenían, ¿no? Pero ya en la actualidad, pues es difícil que eso suceda, ¿no? A ver, como si supiera que me ibas a preguntar eso, aquí lo tengo a la mano. Si me vieron un poco. Buen presentador, preparado. Ahí tenía listo, ¿no? Entonces, esto fue lo que hicimos en el 2020. No nos fuimos ese es otro debate, pero hemos visto que es indebido utilizar los cortes generacionales de Estados Unidos porque fueron cortes generacionales identificados para Estados Unidos. Entonces, lo más sensato es hablar de gente de menos de 30, gente de 31 a 40, 41 a 50 y más de 50. Y esto es universal. Las generaciones, los cortes generacionales fueron hechos para Estados Unidos. Y entonces, no encontramos diferencias significativas en 5 de las 7 dimensiones de la ética del trabajo y solo, como te decía, en gratificación a largo plazo, la gente de menos de 30 años puntuó más alto. Y encontramos aquí un empate técnico, por ejemplo, en trabajo arduo, entre los más jóvenes y los no tan jóvenes, ¿no? Eso fue lo que encontramos y que medimos. Beneta, por favor. Ay, gracias Luis. Tengo que decir que como siempre tu investigación tiene ese sabor de tener implicaciones muy evidentes con una metodología académica muy clara, entonces muy impresionada por lo que estás presentando, pero yo un poco desde un ejercicio de escucha que hicimos acá en la facultad, un ejercicio de escucha de nuestras audiencias, sobre todo profesores y personal administrativo de la facultad, un ejercicio que hicimos post pandemia, nos dimos cuenta, Luis, que hay ¿cómo decirte? Una decepción del ambiente precisamente de conexión y motivación intrínseca en las personas. Entonces quería preguntarte si el tipo de trabajo sea un trabajo tipo más intelectual, creativo y de conocimiento versus un trabajo más ligado a tema de horario. ¿Tiene alguna implicación o incidencia y en qué grado esos resultados nosotros podíamos tomarlos para hacer nuestra reflexión como facultad en una universidad? Quería preguntarte si me aconsejas leer con cuidado tu paper y tomar decisiones y proponer políticas en base a lo que tú presentaste. Bueno, de hecho, los resultados que tenemos y reales de medición pre y post son los que les comento, ¿no? Que realmente gente de un nivel educacional predominantemente de bachillerato y algunos porcentaje importante de gente con estudios de licenciatura, simplemente se transicionaron. O sea, gente les hizo ver, la pandemia les permitió ver que habían perdido mucha de su calidad de vida, que la interacción que podían tener con su familia la han perdido y por eso muchos de ellos, un porcentaje importante, un 14-15% de ellos, de haber considerado que trabajaban para vivir, ahora literalmente ven al trabajo como un mal necesario, ¿no? Entonces, hoy por hoy, pues un esquema de decisión de mucha gente es cuántos días puedo trabajar haciendo home office. Y ese es un mecanismo crítico, ¿no? Que me determina. Entonces, por ejemplo, antes de la pandemia, el dato era que 1 de cada 17 puestos que se ofertaban en LinkedIn eran haciendo home office y hoy es 1 de cada 7, ¿no? Y por otro lado, datos de LinkedIn también es que cuando se publicita en LinkedIn una vacante en línea, tiene 2.5 más veces candidatos que los que se publicitan para llevarse en presencial, ¿no? Ese es un factor muy importante. Y entonces, por ejemplo, aquí en el ITAM tenemos un coterráneo de muchos de ustedes, José María Barrero. Él es colombiano. José María trabaja con un equipo de investigación en Stanford y la Universidad de Chicago. Él hizo el doctorado en Stanford y tiene un par de papers publicados en Harvard Business Review que justo analiza en la población estadounidense el bienestar psicológico y el deseo por trabajar en
en línea y el trabajar en presencial. Entonces, sus estudios revelan que el 60% de las personas quieren trabajar en híbrido, que es el modelo de trabajo ideal, que tengas que ir a la oficina dos veces a la semana, que hay un 20% de la población que son los pocos que dicen yo solamente quiero trabajar en presencial, y que hay un 30% de la población que ellos no están dispuestos a volver a trabajar en presencial y solo quieren trabajar en línea, ¿no? Entonces, con gusto te puedo mandar la referencia de No, ambos artículos. los necesito muy pronto, por favor, porque estamos en estas discusiones y te pido, por favor, en la medida de lo posible, que me los mandes esta semana. Gracias, Luis. Por supuesto, Beneta, muchas gracias. Luis, Lorenzo, te por voy a favor. interrumpir, Ay, perdón, antes de la palabra, Lorenzo. Es que yo tengo que hacer una presentación en 3 minutos a un comité de acreditación nacional, entonces me tengo que ir. Los dejo aquí en la reunión. Muchas gracias, Luis, por tu paper y qué pena los interrumpo, Pero delega el host Sí, para no está ser... Luis está como host. yo estoy Entonces, como co-host. Ok. listo. Y si no, Cata, te voy a poner acá también como anfitrión, Cata, gracias. Perdón, ahora sí, ya los dejo. Lorenzo. Perfecto, muchas gracias Luis por la presentación. Oye, una curiosidad, porque nos has dicho que aproximadamente del tercer grupo, del perfil de trabajar como más necesario, antes de la pandemia era aproximadamente un 6% de la muestra. ¿Sabes de los otros dos perfiles, de vivir para trabajar o trabajar para vivir, qué porcentaje de la muestra eran? Sí, eran muy parejos previo a la pandemia, eran como sumaban, déjame ver pues la diferencia, eran como 40 y 46, 46 Claro, sí. y la otra diferencia, y después los 46 de vivo para trabajar se mantuvo, y del otro restante se le cayeron como 15 puntos a los trabajos para vivir que se fueron a ver el trabajo como un más necesario, ¿no? No es una muestra pareada, pero es la misma población porque fue totalmente anónimo, ¿no? Entonces la población no ha cambiado porque prácticamente la empresa no hizo ningún proceso de desincorporación en estos 2 años. Vale. Muchas gracias, Luis. No, gracias a ti. Bueno, ¿algo más? ¿No? Perfecto. Pues bueno, creo que sí les presenté desde el principio, ¿no? Porque cuando encendí la cámara no estaba Luis González Fernández desde Salamanca, que ya son allá casi las 9 de la noche. Gracias, Luis. Ayer charlamos porque justo este paper lo tenemos en Revise and Resubmit, entonces estábamos discutiendo en esta segunda ronda de revisiones. Luis es mi coautor en y en muchos papers en los últimos 20 años. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Fue un gusto estar con ustedes. Beneta, te mando eso. Un gran abrazo y gracias por compartir esa investigación tan impactante, por cierto, Luis, y con datos realmente únicos que lograron generar. Un abrazo de acá de Bogotá y hasta la próxima. Muchas gracias a Muchas todos. gracias. Buenas tardes y buenas noches. Chao. Adiós. Chao. Gracias.